Muy bien, siguiendo con el desarrollo de la materia de obligaciones, nos toca ver ahora el tema 16, arrendamiento. Para definir su concepto nos vamos a la escuela clásica y ellos decían que una de las partes se obliga a procurar el goce de una cosa mueble e inmueble a cambio de una remuneración en dinero o en especie. Francesco Messineo la define de otra forma. Él dice que es un contrato bilateral de carácter consensual por el cual una de las partes, llamada arrendador, entrega a la otra parte llamada arrendataria un bien mueble o inmueble corporal o incorporal para que la use y goce por cierto tiempo a cambio de un precio. El artículo 685 del Código Civil también nos da una noción muy parecida. Dice, el arrendamiento es el contrato por el cual una de las partes concede a la otra el uso o goce temporal de una cosa mueble o inmueble a cambio de un canon. Como caracteres del contrato tenemos la onerosidad. Aquí se ve que hay reciprocidad de sacrificios patrimoniales entre el propietario arrendador y la contraprestación en dinero que tiene que entregar el arrendatario. Esto es siempre proporcional al uso y el goce que proporciona el propietario. ¿De qué? Del bien inmueble o mueble, ¿verdad? O mueble. Otro es la temporalidad. El arrendamiento no es eterno, dura un lapso de tiempo, un tiempo fijo, un tiempo determinado. Normalmente el plazo está determinado contractualmente. Normalmente está determinado, pero puede suceder también que se lo haya hecho sin determinación de tiempo. Eh, si no hay determinación de tiempo, eh, empieza a ponerse en vigencia el artículo 687, arrendamiento sin determinación de tiempo, y si tiene un plazo determinado, el artículo 688, duración máxima. Es decir, que no puede darse en antícresis más de 10 años. Más de 10 años. La naturaleza jurídica del arrendamiento está en que es una convención entre partes, por lo tanto es oponible a todo el mundo porque se conforma con una especie de ley entre partes. El arrendador normalmente, cuando ha llegado a esta situación de conformar un contrato de arrendamiento, debe defenderse solamente contra terceros que aleguen derecho de propiedad o un derecho real sobre la cosa. Nada más. ¿Por qué? Porque a él tiene que acreditar y seguramente ha acreditado la titularidad del derecho real, de la propiedad, ¿no? Del derecho propietario. Si el arrendamiento recae sobre inmuebles, se asemeja a la hipoteca. Esta se debe inscribir en el registro de derechos reales. Si recae sobre bienes muebles, se asimila a la prenda, se trata de un acreedor prendario y obviamente con todos los efectos de la prenda. La situación de la cosa, es decir, de la cosa mueble o inmueble específicamente, determina la competencia del juez. Este contrato se ubica dentro de la clasificación general de los contratos como oneroso, requiere prestaciones de ambas partes, es bilateral, puede ser aleatorio, normalmente es conmutativo, consensual, nominado y de ejecución escalonada o instantánea, normalmente de ejecución escalonada, es decir, se va perfeccionando en el tiempo. El arrendamiento se diferencia de otras instituciones, con la venta, con el comodato, con el préstamo de intereses, con el depósito, también con el contrato de prestación de servicios y con el contrato de trabajo.
Cada una de ellas tienen particularidades especiales que, que la diferencian una de otra, ¿no es cierto? El análisis concienzudo de todo esto, obviamente que por cuestiones de tiempo lo dejamos en la lectura del texto. Los elementos de formación del contrato: el consentimiento, la promesa de arrendamiento, el objeto, la cosa arrendada. Ya hemos dicho que la capacidad no la tocamos porque se sobreentiende. ¿Qué se puede arrendar? Se puede arrendar cosas determinadas, cosas futuras. Lo que no se puede arrendar son pues cosas fuera del comercio humano. ¿Se podrá arrendar derechos? Nada obsta que sí. Lo que pasa es que la particularidad puede llegar a dar conflictos y problemas. ¿Se podrá arrendar cosas ajenas? Total o parcialmente, sí, siempre y cuando se logre la aquiescencia, el consentimiento del dueño de la cosa. Y por último, el precio. Esto es muy importante que esté. Habíamos dicho que el contrato de arrendamiento es temporal. Esto significa que mutatis mutandis no es perpetua. Les había leído que el 687 habla arrendamiento sin determinación de tiempo. ¿Qué sucede? La norma, la ley, dice que cuando esto se ha convenido, hay que diferenciar. Para saber el tiempo hay que diferenciar de qué se trata el objeto material de arrendamiento. Y es por un año si se trata de locales amueblados o no para el ejercicio de una profesión, de una industria o de un comercio. O también para mansiones. Si es por el lapso correspondiente a la unidad de tiempo con respecto a la cual se ajusta el canon de arrendamiento si se trata de cosa mueble. Entonces el canon de arrendamiento nos va a dar la posibilidad de saber por qué tiempo hemos arrendado esa cosa mueble. Pero volviendo a lo mismo, indicamos que la duración máxima del proceso es de 10 años. 10 años. Significa que todo contrato de arrendamiento va a extinguirse en ese plazo. Hay que tomar en consideración también que los artículos 713 dirigido al arrendamiento de fondos urbanos destinados a vivienda, que es un tema tan candente. El 713 dice que el arrendamiento en todo o en parte de un fondo urbano que se destine solo o preferentemente a vivienda no se extingue sino por los modos señalados por el artículo 720, y el artículo 720 tiene tres modos de extinción. 1. Separación unilateral del contrato. 2. Muerte del arrendatario. Y 3. Sentencia ejecutoriada de desahucio. Fíjense qué complicado es. Obviamente que hay una legislación especial, una ley muy antigua, la ley del inquilinato, que favorece plenamente al inquilino y va mucho contra el propietario del inmueble. Pero de todas formas estamos nosotros simplemente para verlo, para analizarlos, ¿no es cierto? Ahora bien, el contrato de arrendamiento acepta modalidades generales de los contratos aplicables al mismo. El contrato de arrendamiento va a estar sometido, también podría estar sometido a condición suspensiva o a condición resolutoria. En la condición suspensiva el derecho del arrendatario no habrá nacido, y en la resolutoria el derecho habrá nacido pero está pendiente de su extinción.
Son causales que dicen, mire, le arriendo esto, pero no quiero fiestas. No quiero que se emborrachen ni nada parecido. En el fondo son condiciones resolutorias. Las obligaciones del arrendador son entregar la cosa para el uso y goce, garantizar la útil y pacífica posesión. Algunos dicen esto es garantizar la utilidad económica. Bueno, no hay problema. Garantizar el goce de la posesión pacífica de la cosa y abstenerse de hacer innovaciones, obviamente, mientras está el inmueble está siendo ocupado o poseído por el arrendatario. El artículo 689 del Código Civil en este tema dice entrega de la cosa. El arrendador debe entregar al arrendatario la cosa en el estado de servir al uso para el que fue arrendada. Básicamente, se tiene que entregar en condiciones, en buenas condiciones. No, de eso se trata. Y el 690 habla del mantenimiento de inmuebles. El arrendador debe efectuar las reparaciones necesarias para que siga sirviendo. No podrá entregar un inmueble con un marcado peligro. Obviamente, bajo la idea de las obligaciones propter rem, el 690 parágrafo segundo dice, las reparaciones de pequeño mantenimiento quedan a cargo del arrendatario. Obviamente que sí. No se puede pretender querer que el dueño del inmueble también pague esos arreglos manuales. Las obligaciones del arrendatario son pagar el alquiler, usar la cosa como un buen padre de familia, es decir, con un cuidado, servirse de la cosa de acuerdo a lo estipulado, de acuerdo a su naturaleza, abstenerse de efectuar ampliaciones y mejoras, no puede hacerlo, tiene que pedir permiso, abstenerse de subarrendar y ceder el contrato salvo autorización expresa, claro que sí, responder del perecimiento o del deterioro de la cosa arrendada y restituir la cosa al final del arrendamiento. Es muy probable que el arrendatario vea que hay algunas circunstancias que hay que cambiar, que o el techo está muy bajo o las puertas son muy débiles. Esas son innovaciones, él no puede hacerlo. El artículo 700 del Código Civil dice que el arrendador no puede hacer en la cosa innovaciones que perjudiquen el uso y goce por parte del arrendatario. Se salva pacto en contrario, que es consulta. Indicarle, mire, quiero cambiar el piso, pero va a ir a cuenta de alquileres. No, señor, no me lo cambio. O sí, cámbielo, no hay problema. Eso es el pacto en contrario, ¿no es cierto? Pagar el alquiler, obviamente ya lo hemos visto, conservar la cosa, todo eso está del artículo 701 al 707 del Código Civil. El 706 habla de mejoras y ampliaciones, salvo lo dispuesto en el artículo 718 que hablaba de instalaciones. El arrendador no puede oponerse a las instalaciones que no disminuyan el valor del fondo, tal como teléfono y corriente eléctrica. Y 2. A la extinción del arrendamiento, el arrendatario puede retirarlas, lógico. Salvo eso, no se puede oponer a mejoras que van a elevar el precio del inmueble. Sería tonto. Y también hemos dicho, y el 707 así lo confirma, que no se puede subarrendar si es que no está especificado como corresponde en el contrato, que normalmente no lo está. ¿Cuándo termina? Termina cuando se expire el contrato. El artículo 708, expiración del término, dice:
El arrendamiento cesa de pleno derecho y sin necesidad de aviso por la expiración del término. Clarísimo. Otra es cuando se destruye el bien arrendado. Por diferentes circunstancias puede llegar a destruirse. Eso presupone automáticamente el fin del arrendamiento. Y el otro es por resolución y desalojo. Obviamente, al haber hecho un documento, seguramente han puesto cláusulas de resolución, y entre esas cláusulas normalmente está que el no pago va a ser una causal de resolución del contrato. ¿Se puede renovar? Claro que se puede renovar. Las unidades de tiempo pueden ser renovadas por las partes de acuerdo a sus conveniencias. Es muy probable que uno quiera renovar con un arrendatario que es bueno. ¿Y por qué no lo va a hacer? Definitivamente lo hace, ¿no? La renovación es tácita o expresa. Normalmente el artículo 710 habla de renovación tácita. Cuando vencido el término se deja al arrendatario seguir en el lugar donde estaba, detentando la cosa. ¿Ah? O cuando cambian o cuando hacen un nuevo arrendamiento pero ponen las mismas condiciones. Eso es una renovación. Yo no sé si eso es tácito, porque es expreso, porque sale otro documento. Nuestro código lo tiene como tácito. Yo no lo tengo tan seguro. Seguramente es más que renovación, es una novación, porque cambia. ¿Qué cambia? La fecha simplemente. El resto está bien. El parágrafo tercero del 710 dice que si se ha dado aviso de despido no puede oponerse a la renovación. Hay que avisar de que ese bien inmueble ya no va a ser utilizado por el arrendatario. Los arrendamientos de fondos destinados a viviendas son aquellos se materializa mediante un contrato de naturaleza consensual, de carácter oneroso, de plazo indeterminado. El plazo indeterminado, por el cual un propietario o arrendador entrega un bien inmueble, traducido en una casa, un departamento, una habitación u otras unidades, a otro sujeto llamado inquilino o arrendatario para que lo use y disfrute, a cambio de una prestación en dinero. Hasta ahí claramente contiene los mismos requisitos: consentimiento, objeto del contrato, el inmueble, precio, reiteramos ya no, capacidad de obrar y disposición, se presume que ya lo tiene. Este contrato tiene reglas especiales. Tiene que tratarse de un bien inmueble construido que contenga todos los servicios de una vivienda. Esta casa, departamento, ambiente tiene que estar en buenas condiciones de habitabilidad y salubridad. Y el propietario debe abstenerse de arrendar otros ambientes que puedan alterar el sosiego. El arrendador tiene que hacer los gastos ordinarios y extraordinarios. ¿Para qué? Para que la vivienda mantenga la posibilidad del uso y el disfrute. En este contrato de arrendamiento no hay plazo. Cualquier plazo es nulo. La única forma de lograr que un contrato de arrendamiento destinado a vivienda quede sin efecto es que el inquilino voluntariamente desocupe o que se den las causales de desalojo. Esta regla es muy particular. El artículo 715 del Código Civil dice: reajuste del canon de arrendamiento. Está en la sección segunda del canon de arrendamiento de fondos destinados a vivienda, es decir, está donde tiene que estar. En caso de reajuste del valor catastral, porque puede suceder, si ha reajustado hace poco,
se ajusta proporcionalmente el canon de arrendamiento. Sin embargo, el arrendador en ningún caso puede obtener por todo el fondo un arrendamiento superior al 10% del nuevo valor catastral. Si ustedes analizan esto, van a quedar claramente convencidos de que definitivamente es una limitación al derecho de propiedad cuando se arrenda fondos urbanos destinados a vivienda. Este 715 ha quedado derogado en nuestra legislación por el artículo 21060, con bastante lógica. No se ha vuelto a mantener esto. ¿Por qué razón? Porque al final de cuentas las expectativas del propietario también tienen que ser tomadas en cuenta. Causas de extinción del contrato de arrendamiento. Es importante el abandono voluntario que haga el arrendatario, siempre y cuando lo deje abierto y vacío, ¿no? Que si hace abandono y hay cosas, eso es otro problema. La resolución de un contrato por incumplimiento imputable al incumplido a demanda de cualquiera de las partes, ya sea del arrendatario o del arrendador. También se extingue por vencimiento del plazo cuando se trata de arrendamiento de fondos no destinados a vivienda, de chalés, de locales comerciales, pero hemos dicho que no corre eso en fondos urbanos destinados a vivienda. También es probable entender que podría haber podríamos leer el artículo 720 del Código Civil y aplicar también los modos de extinción. Puede suceder que podamos aplicar también esos modos para extinguir ese contrato. Nulidad, anulabilidad, rescindibilidad, resolución. Veamos esto un poco que ya lo conocemos. ¿Se puede disolver por nulidad? Sí, tiene que haber causal para ello. La disolución por anulabilidad, también por rescisión, porque su canon de alquiler es 10 y aparece pagando 25. Entonces puede demandarse rescisión para establecer el equilibrio patrimonial. Se puede disolver por rescindibilidad mediante resolución, obviamente es el tipo esencial. En nuestra economía no existe la resiliación, entonces lo que se puede demandar es la resolución, que son las causales puestas en el contrato por ambas partes para justamente prever estas situaciones. Es decir, cuando suceda algo de estos, el contrato dejará de tener la fuerza que tiene. Con esto hemos terminado el tema 16 y pasamos de inmediato a lo que viene. Permiso.